Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, amado hermano, allá en casita, ahí donde usted se encuentra. Es un gozo, es una bendición, es un privilegio de parte del Señor saludarle nuevamente en este día hermoso. Usted sabe que pues estamos aprendiendo, estamos yendo cada día con ese deseo de poder llegar a su casa, de poder llegar y ser una bendición para su vida espiritual, para que usted cuando se abran los templos, usted esté gozoso, usted esté anhelando estar en la casa del Señor. Así de que un saludo desde acá, desde este templo que se dedicó para glorificar el nombre del Señor. Y le amamos, le exhortamos a que usted se mantenga siempre firme, edificándose cada día más en esa fe del Señor. Aleluya. Vamos a orar en esta hora para poder entrar a ver el desarrollo de un tema hermoso que tenemos acá listo para poder aprender muchas cosas que quizás no conocemos o si las hemos oído, qué excelente volverlas a oír. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Delante de ti estamos hoy en este día para decirte, Señor, que estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás, Señor, en nuestras vidas, tanto, Señor, espiritual como en lo corporal. Gracias te damos, gracias porque, Señor, ahí mis hermanos están también listos para escuchar tu palabra. También ahí tú le has mostrado, Señor, tu amor, tu poder, Señor, porque tú les has guardado, Señor, de la enfermedad. Se ha cumplido, Señor, lo que está prometido en el Salmos 91, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso es lo que hemos hecho, morar bajo tus alas, Señor, en este periodo, en este tiempo que hemos estado, Señor, en nuestras casas, ahí siempre conectados, Señor, espiritualmente, en comunión con mis hermanos y contigo, que es tan especial, Señor, estar ahí. Hoy te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos des esa agilidad, Señor, de palabras para poder pasar, Señor, este mensaje o esta palabra a cada uno de mis hermanos que nos están viendo, Señor, y a aquellos que nos verán, Señor. Así de que hoy te pedimos que tu Espíritu, Señor, venga y nos cubra, Señor, para que no seamos nosotros, Señor, sino que seas tú a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de nosotros, para que pueda llevarse a cabo esta obra gloriosa a la que tú nos has llamado, Padre. Muchas gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces vamos a empezar nuestro tema. Usted sabe que pues este día siempre lo utilizamos para poder estudiar un tema de doctrina básica. Y hoy pues vamos a estudiar el tema que el Señor nos regala para este día, es el amigo de Dios. Gloria al Señor. El amigo de Dios. Así de que esto se oye tal vez muy bonito, se oye también muy fácil, pero en la vida espiritual, para poder llegar a ser amigo de Dios, tenemos que pasar un proceso. Y vamos a ver ejemplos de personajes que no pudieron, que no se estancaron precisamente en ese proceso, pero que hubo un hombre que realmente es el padre de la fe, y usted sabe que es Abraham, y que este hombre sí pudo pasar todas esas facetas. Pero como Él es nuestro Padre en la fe, entonces nosotros como hijos podemos también nosotros llegar a ser esos vencedores, llegar a esa meta, llegar a esa estatura que el Señor está pidiéndonos. Antes de leer nuestro primer verso bíblico, dice que el ser humano, para llegar a ser un adulto, experimenta varias etapas de crecimiento, tales como la niñez, la adolescencia, juventud, adultez y vejez. Y en cada una de estas tiene una característica específica que cualquiera, con solo ver los cambios físicos, lo puede ubicar en una de las dichas etapas. Asimismo, el caminar con Cristo, vamos a poder nosotros también tener esa bendición de poder experimentar estos cambios que vienen a nuestra vida. Recuerde que nosotros
nacimos de nuevo y entonces pues estamos en un constante cambio, un crecimiento, y dependiendo nuestra madurez va a ir notándose en nosotros esos rasgos, ¿verdad? En los cuales nos pueden identificar si aún somos niños, o si ya estamos en nuestra adolescencia, si estamos en la juventud y así sucesivamente. Entonces es importante notar esto. Vamos a ver, por ello la Biblia compara el crecimiento del justo como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es perfecto. Y esto no nos debería de aburrir escucharlo, porque precisamente se nos tiene que hacer vida para que nosotros podamos asimilar todos estos cambios. Gloria al Señor. Hoy sí vamos a empezar, vamos a leer en Santiago 2:23. Y dice así: y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero aquí ya estamos en Santiago. Imagínense que el apóstol Santiago es el que está ya dando este testimonio de Abraham. Entonces, pero Abraham pasó un proceso que todo cristiano debe de pasar. Nosotros fuimos llamados, Abraham fue llamado, él escuchó, le creyó a Dios y evolucionó. Entonces nosotros también ya escuchamos, le creímos a Dios y tenemos que evolucionar en el crecimiento. Aleluya. Entonces vamos a seguir. Y de una vez le digo, van a haber algunos puntos en que solo le voy a dar citas por el tiempo. El tiempo es muy, se pasa rápido, entonces no da tiempo de ver todos los versos, pero yo le voy a dar ahí para que usted esté listo y pueda hacer sus anotaciones. La Biblia muestra el desarrollo del caminar de personajes que se estancaron en alguna fase. Yo les mencionaba al principio de que hubieron personajes. Tal como Sansón, otros como Judas retrocedieron y bueno, estos son dos ejemplos de estos dos personajes, Sansón y Judas, que retrocedieron, no se quedaron ahí por no oír o seguir y obedecer la voz del Señor. Y otros como Abraham, que sí alcanzaron ser amigos de Dios. Y esa es nuestra meta, de poder llegar a ser amigos de Dios, porque vamos a ver que hay muchos beneficios. Entonces vamos a estar ahí sí que viendo punto por punto, y es glorioso porque empieza desde oyente, creyente y así sucesivamente, pero que todas esas etapas tienen su momento glorioso en el que el Señor nos da esas experiencias, pero que no nos vamos a quedar ahí, porque no es el llamado hasta ahí, sino que vamos a ir evolucionando. Abraham experimentó el desarrollo primero como oyente, y cuando Dios le indicó que saliera de su tierra y parentela, no dudó en hacerlo. O sea, él oyó la palabra y entonces creyó y actuó. Génesis 12:1 dice: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Gloria al Señor. Ahí está el llamado de Abraham. Hay que recordarnos dónde está nuestro llamado, y así nosotros vamos a poder activar todo eso. Ok, entonces aquí está la primera etapa, que fue oyente. Él oyó la palabra del Señor. Y seguimos a la segunda etapa, que es creyente. Primero oyente, luego creyente. Ya estamos en una etapa de creyente. Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aleluya. Y fue llamado amigo de Dios. Así de que aquí ya vemos que él ya es un creyente. Posteriormente llegó a ser discípulo. Aleluya. Esto Abraham aquí está experimentando algo muy, muy, muy hermoso. Alcanzó la estatura de siervo. Entonces, discípulo, y luego va a ir a siervo. Génesis 26:24 dice: y el Señor se le apareció en aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia
y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Aquí ya vemos, bueno, ya no es Abraham, pero es la descendencia de él. Y por último, fue amigo de Dios. Santiago 2:23, que ya lo leímos, pero lo tenemos acá para que usted podamos ir viendo los pasos. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aleluya. La amistad de Dios le otorga muchos beneficios a Abraham, como cuando le expresó que destruiría a Sodoma. Entonces vemos acá ya cuando Abraham está en esa estatura, entonces él tiene ese, Dios ardió en su corazón el ocultarle a Abraham. Dijo, no puedo ocultarle, yo tengo que contarle a mi amigo. Aquí lo vemos en Génesis 18, 16 al 33, pero solo vamos a leer dos versículos. Génesis 18, 16 al 33, pero en esta ocasión solo leo dos versículos por cuestión de tiempo. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Imagínense, acá está entonces cuando Dios le tiene o le cuenta a Abraham, porque él dice, es mi amigo y lo tiene que saber. Entonces ahí es cuando Abraham, pues, verdad, intercede y todo eso. Usted lo puede seguir leyendo. Esa confianza de diálogo con el Señor y expresarle su petición solo se llevan a cabo con los amigos de Dios. Es importante conocer las características de esta etapa hacia la madurez para avanzar en ella. Así de que necesitamos avanzar en ella. Ok, vamos entonces a iniciar. Aquí estamos viendo a Abraham cómo empezó. Entonces empezó como oyente, creyente, discípulo y evolucionó a siervo. Entonces y luego llegó amigo de Dios. Ahora vamos a ver paso por paso acá el oyente ya para que se aplique en nuestra vida. Como primer punto entonces es oyentes, y vamos a ver Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El 15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. El 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 17. Así que la fe viene del oír, y el oír la palabra de Cristo. Gloria al Señor. Entonces acá vemos cómo está relacionado cuando el profeta Isaías también está diciendo, ¿cómo va a hacer eso? Que nadie ha creído a nuestro anuncio. Pero si nosotros empezamos a oír y oír la palabra de Dios o la palabra de Cristo, entonces vamos a llegar a ese nivel y vamos a creerle al Señor y vamos a aceptarle, y Él nos va a dar esa bendición. La palabra oyente se traduce del griego akouo, que significa oír, pero veamos bien que tiene dos usos. Esto tiene dos usos: oír sonidos u oír el significado de un mensaje. Entonces hay que tener cuidado, porque oír no lo podemos confundir. Bueno, oí, pero no hemos comprendido su significado. Entonces, por eso algunos tienen oídos y oyen los sonidos de la palabra, pero no significa, pero no el significado, y por eso no la reciben. Imagínense, esto hay que tener mucho cuidado, porque ya oí la palabra, pero sí la oímos, pero no la hemos entendido, no pusimos atención. Entonces no vamos a poder creer a la palabra. Entonces esto necesita que nosotros oigamos, pero con atención, para poder saber el significado del mensaje que se nos está dando. La parábola del buen sembrador, aquí la vamos a ver.
y lo vamos a leer rápidamente, y dice Mateo 13:18. Vosotros pues escuchad la palabra del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el enemigo viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Oiga bien aquí, oye la palabra y la entiende, este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 70 y otro a 30. Entonces, a 60, perdón, otro a 60 y otro a 30. Entonces, aquí vemos la diferencia de poder entender, de poder oír la palabra con entendimiento. Aleluya. Nos muestra que todas las clases de terreno oyen los sonidos de la palabra, pero solamente la buena tierra y los que oyen el significado de los sonidos de la palabra entienden y dan fruto. Así de que nosotros no seamos esos oidores que solo oímos, pero no entendemos. Hay que pedirle al Señor de que nos ayude para que podamos entender el significado de esta palabra. La Biblia indica que quien es de Dios oye la palabra de Dios. Juan 8:43. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Imagínense, hermano, de que esto es terrible. Si ya nosotros en ese nivel de que no seamos de Dios, ¿verdad? Dios nos guarde de volver atrás y que nos volvamos de este tipo de personas. Pero gloria al Señor, porque nosotros oímos la voz de Dios y hoy estamos en ese reino glorioso. El oyente escucha la voz del Señor. Oiga, muy bien. Oigamos bien, porque si no esto se nos puede escapar. El oyente con entendimiento escucha la voz del Señor. Juan 10:3. A esta le abre el pastor y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Gloria al Señor, para pastorearla, ¿verdad? Es decir, comienza en ejercitar su oído para conocer la voz de su pastor. Gloria al Señor. Sigamos. En este proceso el oyente avanzará hacia la madurez. Gloria al Señor en este proceso de ya oyente. Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Gloria al Señor. Así de que si nosotros somos de Dios, oímos la voz, amén, de nuestros pastores, de nuestros apóstoles, de todos los ministerios que nos cubren, apóstol, evangelista, hasta llegar a pastor y maestro, ¿verdad? O sea, podemos escuchar la voz porque somos de Dios. Aleluya. El peligro de ser solo oidores. Oiga, aquí hay un peligro. El peligro de ser solo oidores es que el enemigo llega y arrebata la buena semilla para que la persona no la ponga por obra y sea susceptible a ser engañado en sus sentidos. Entonces hay que evolucionar. No podemos quedarnos entonces en esta etapa. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Entonces, acá está, hermano, de que nosotros al oír la palabra tenemos que ponerla en obra para poder evolucionar. Si no, nos vamos a quedar ahí como oidores y no vamos a crecer y nos vamos a desnutrir. Gloria al Señor. Así de que
Acá sería entonces, aquí termino lo que es la faceta de oidores. Y ahora vamos a creyentes, como paso número 2, creyentes. La palabra creyente se traduce del griego pistis, que quiere decir creyente y confiado. Strong 4102. El creyente es la persona que oye los sonidos del significado, que ya lo habíamos visto antes, de la palabra. Cree y confía en ella. Oiga bien, cree y confía en ella, es dotado de fe y está en la capacidad de obedecer. Gloria al Señor. Ya aquí esta etapa es preciosa, que es la del creyente. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creísteis. Gloria al Señor. Esto es ya el inicio entonces de creyente. Dios hace distinción entre creyentes e incrédulos. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 6:15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? O sea, entonces Dios sabe que si nosotros somos creyentes, la comunión que vamos a tener va a ser con los creyentes y con Dios, pero no con los incrédulos, porque los incrédulos nos podrían sembrar esa cizaña que tienen ellos a no creer. El creyente lo cambian de reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria al Señor. Eso es lo que somos nosotros ahora, hermanos. Fuimos cambiados del reino de tinieblas al reino del Hijo amado de Dios, que es Jesucristo. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Gloria al Señor. Entonces acá es hermoso en el reino en el cual nosotros estamos hoy, porque incluso, ¿verdad? Nos trasladaron de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y recibimos por la fe en Él, en Jesucristo, y tenemos el perdón de pecados, y nos añaden herencia entre los que han sido santificados. Gloria al Señor. Los creyentes, al igual que los niños, tienden a imitar a sus mayores. Por esa razón, Pablo lo recomienda a Timoteo que sea ejemplo para los creyentes. ¿Y cómo va a ser ejemplo? Va a ser ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 4:12. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Juventud. Aquí, hermanos, usted dirá, pero yo ya no soy joven, ya no me importa eso, ¿cómo no? Cuando nosotros venimos a Cristo, le decía que somos nueva criatura, somos nacidos de nuevo, entonces vamos creciendo. Entonces alguien podría decirle a alguien, pero ¿qué me hablas tú de Cristo si yo tengo tantos años de estar en la iglesia, pero tal vez se quedó en la etapa únicamente de oyente y no evolucionó? Pero usted que es joven en la fe, que es joven en el reino del Señor, usted ya conoce muchísimo por la gracia de Dios, y usted le puede, y que eso no lo estanque, hermano, que eso no lo vaya a que nadie menosprecie lo que usted sabe en la juventud espiritual. Gloria al Señor. El problema de quedarse como creyente es que depende de lo que hacen los demás. Escuche, por eso es que no podemos quedarnos como creyentes tampoco. Y si algún líder cae, puede flaquear y volver atrás. Entonces no podemos quedarnos como creyentes, porque estas son lo que nos puede, hay problemas de quedarse en esa etapa. Pablo le escribe a los tesalonicenses diciendo: vosotros sois testigos
y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice: vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. O sea que tenemos que ser ejemplos. Ya nosotros los que hemos ido y vamos creciendo y vamos en esa etapa y vamos en esa evolución, tenemos que ser ejemplo. Porque sabía que los creyentes necesitan un buen ejemplo para que su crecimiento no sea entorpecido. Aquí va para nosotros que ya, ¿verdad? Vamos ahí con la ayuda del Señor, por la gracia de Él, creciendo en esa etapa. Tenemos que ser un buen ejemplo, porque si no, podríamos hacer tropezar a aquellos que vienen detrás de nosotros. Primera de Timoteo 4:3, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios ha criado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. El 4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Aquí pues había un problema, ¿verdad?, con los hebreos, los judaizantes, y entonces Pablo les pone acá la palabra del Señor para que los que están enseñando ya, dando testimonio de Cristo, se comporten, sean ejemplo y puedan así los demás que vienen atrás ir creciendo. Aleluya. Entonces pasamos a la etapa de discípulo. Discípulo se traduce del griego mathetes, lo voy a pronunciar de esta forma, pero se escribe M-A-T-H-E-T-E-S. Entonces, mathetes, que significa aprendiz, la cual se deriva de manzano, que quiere decir aprender, y de math, indicativo de pensamiento acompañado de esfuerzo. Strong 3103, por si lo desea verificar. Lo que el discípulo es, se esfuerza por aprender lo que un maestro le enseña. Entonces acá tenemos que aprender esto, a también conocer esto, que un discípulo se esfuerza por aprender lo que el maestro le está enseñando. Hechos 6:7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces vemos el crecimiento acá ya de los discípulos, cómo iba creciendo. Aquí ya estamos en la etapa de discípulo. El bautismo en agua es requisito para ser discípulo de Cristo. Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de la demanda de Dios crece, hermanos, y el discípulo debe estar fortalecido. Imagínese que usted, algún pastor que me esté viendo, tenga llena la iglesia y se está creciendo, pero no tiene discípulos, se le va a hacer mucha la carga a él para poder ya en la etapa de discípulo se puede, ¿verdad?, ordenar funciones para que pueda ya normalizarse, ¿verdad?, el trabajo en la obra del Señor. Los discípulos son capaces de recibir las instrucciones de su Señor. Por eso le decía, entonces si un pastor tiene una bendición de tener llena una iglesia y puede él dar instrucciones para que, ¿verdad?, se organicen. Mateo 11:1 dice: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. Entonces vemos que aquí el Señor Jesús le da instrucciones a sus discípulos y los envía. Se les da autoridad para echar fuera espíritus inmundos, sanar toda enfermedad y dolencia, ¿verdad? Estas son lo que reciben los discípulos de Cristo cuando Él los envía. Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria al Señor. Imagínense qué capacidad, pero ¿por qué? Porque ya no se quedaron solamente en oyente ni en creyente, sino que está en evolución.
Se les explicaban las parábolas, a los discípulos se les explicaban las parábolas y los misterios del reino, no así a los oyentes. No así a los oyentes. Entonces, hermanos, tenemos que evolucionar a creyentes y a discípulos, ¿verdad? Porque a los oyentes o creyentes, todavía imagínense, oyentes, ni a los creyentes se les explicaban las parábolas, pero sí a los discípulos. Marcos 4:34 dice: y sin parábolas no les hablaba, sino que les explicaba todo en privado a sus propios discípulos. Imagínense qué bendición. Entonces ya no habían ahí parábolas para los discípulos, sino se les explicaba a ellos esa parábola. O sea, no les hablaban en parábolas, es decir, o sea, les daban la palabra clara. La Biblia enseña que la ley se sella entre los discípulos. Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Mire qué bendición. Entonces es hermoso estar ya en esta etapa. Se les abre el oído mañana tras mañana. Esto es a los discípulos, no a los oyentes ni a los creyentes. Isaías 54: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al afligido. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Entonces los discípulos escuchan con entendimiento, los discípulos escuchan el significado. Entonces no solo por escuchar. Tienen el privilegio que el Señor les enseñe a orar. Y esto lo vamos a ver en Lucas 11:1. Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseña también a sus discípulos. Y el Señor, usted sabe que les enseñó a orar. Entonces tenemos ese privilegio. Son enviados a bautizar. Los discípulos pueden bautizar. Juan 4:2. Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Imagine, ya Jesús les había delegado y ellos hacían ese trabajo. Llevan mucho fruto para el Señor. Los discípulos pueden llevar fruto para el Señor. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Imagínense, entonces, si no estamos llevando frutos, no podemos probar de que somos discípulos. Pero si llevamos frutos, entonces probamos de que somos discípulos de Dios. Aleluya. Entre ellos se escogen a los siervos. Y aquí ya vamos llegando a la estatura de siervos. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Oiga, ya había una congregación de discípulos. Y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Entonces aquí, ¿verdad? Ya como había una congregación de discípulos, lo que hicieron ellos fue ordenarse, delegar, para que aquellos se convirtieran en servidores. Gloria al Señor. Debe permanecer en la palabra de Dios. Un discípulo debe permanecer en la palabra de Dios. Hechos 8:31. Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Entonces aquí permanece un discípulo en la palabra del Señor para oír la voz del Señor. Debe negarse a sí mismo. Un discípulo debe negarse a sí mismo. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No vamos a explicar mucho aquí porque el tiempo pasa muy rápido. El discípulo aborrece su propia vida. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí hay una gran explicación, pero igual, esto, gloria al Señor, viene la palabra y vamos a saber cómo es entonces negarse a sí mismo, qué es aborrecer a su padre y madre. No significa que nos vamos a desechar, no, esto necesita también una explicación. El discípulo debe renunciar a todo lo que posee.
Amarse unos a otros también es un requisito de un discípulo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mis discípulos. Esto se oye muy duro, pero por eso hay que permanecer en la palabra, porque en su debido tiempo va a llegar la aclaración. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Entonces aquí, así que cualquiera de vosotros que quiera, que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. En esto conocemos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces es necesario que nosotros podamos poner en práctica esto. El discípulo debe crecer hasta llegar a ser como su maestro. Entonces, al principio veíamos que un discípulo tiene que esforzarse a aprender, ¿verdad?, a lo que su maestro le enseña, hasta que tiene que llegar al nivel del maestro. Mateo 10:25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuanto más a los de su casa. Gloria al Señor. Entonces aquí nosotros tenemos que crecer a llegar como nuestros maestros. Por eso Pablo amonestaba a los hebreos diciendo: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, hermanos, aquí habían caído estos hebreos, no crecieron, se quedaron. Ya Pablo esperaba encontrarlos como maestros, pero no hubo necesidad de volverles a dar leche. Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, oiga, tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tenemos que nosotros crecer, hermanos, para que no nos quedemos ahí. Aquí dice tanto tiempo, pues deben ser muchos años. Entonces, que nosotros no nos quedemos en esa situación de estos hebreos. Los discípulos corren el peligro de ser seducidos por los judaizantes y volver atrás. Entonces aquí imagínense, aquí hay un peligro entonces en quedarse en la etapa de discípulo. Entonces tenemos que evolucionar. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces aquí los judaizantes estaban poniendo carga a los discípulos. Desde entonces, Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, imagínense, y ya no andaban con él. Esto es terrible, hermano. Entonces no nos podemos quedar acá en esta etapa. Y hoy vamos a la cuarta etapa, que es siervos. La palabra siervo se traduce del griego doulos, que significa siervo e indica sometimiento, oigamos bien, sin la idea de esclavizar. O sea, un siervo, pero por amor. Entonces, sin la idea de esclavizar. Strong 14:01. Esto indica que la persona que se hace siervo es por amor. Gloria al Señor. Marcos 13:34. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándoles a cada uno de sus tareas, y ordenó al portero que estuviera alerta. Gloria al Señor. Ya esta es la etapa de siervo. Gloria a Dios. Vamos viendo. Los siervos tienen autoridad porque reconocen autoridad, ¿ya? Porque ya pasaron por las etapas. Mateo 8:9, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y da, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Entonces vemos acá al centurión, lo utilizaban para trabajar en la viña del Señor, esta autoridad.
para ejercer esta autoridad en el mundo espiritual. Entonces, esta es la historia del centurión, donde vemos cómo él, ¿verdad?, reconoció la autoridad de Cristo. La Biblia enseña que el siervo recibirá su recompensa de acuerdo a su trabajo. Imagínense ya en la etapa de siervo, ya es mucho trabajo. Mateo 25, 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Gloria al Señor. Y si trabajaron mucho, pues mucho iban a recibir. El Señor viene con galardones. Nosotros somos siervos del Señor y viene con galardones para recompensar a cada uno según sea su obra. Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces es muy importante que ya como siervo trabajemos. El Señor prometió derramar su espíritu sobre sus siervos y sus siervas. Gloria al Señor. Entonces esta es otra promesa gloriosa ya en la etapa de siervo. Hechos 2:18, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Los siervos pueden profetizar. Les manifestará las cosas que han de acontecer. Apocalipsis 11:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el ministerio de Dios será consumado como él lo anunció a sus siervos los profetas. Gloria al Señor. También dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Así de que hay promesas gloriosas en esta etapa. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Imagínense, aquí está hablando Jesús o Jesucristo. Juan 12:26, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Gloria al Señor. Los siervos tienen herencias especiales. Aleluya. Aquí solo le voy a dar citas. Se les llama a cuenta. A los siervos se les llama a cuentas. Mateo 25:19 y Mateo 18:23. No debe ser contencioso. 2 Timoteo 2:24. No debe sujetarse a su amo. Tito 2:9. No puede servir a dos señores. Lucas 16:13. Estarán alrededor del trono de Dios, verán su rostro y tendrán su nombre en la frente. Apocalipsis 22:3-4. No debemos quedarnos como siervos porque no sabemos lo que hace su Señor. Juan 15:15, ni qué día vendrá. Lucas 12:46. Y seguimos. Y llegamos entonces a la quinta etapa. Amigos. Aleluya. La Biblia describe que el amor más grande se manifiesta en el que pone su vida por sus amigos y a quien cubre las faltas a su amigo. Juan 13:15 dice, nadie tiene un amor mayor que uno dé su vida por sus amigos. Proverbios 19:9 dice, el que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Entonces acá vemos cómo Jesús, ¿verdad?, nuestro mejor amigo, él dio la vida por nosotros e encubrió nuestros pecados o desapareció nuestros pecados. Aleluya. Para ser amigos de Dios debemos obedecer y creerle. Juan 15:15, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os
he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Santiago 3:23, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Pero por qué? Porque obedeció y creyó. Aleluya. Ser amigos del mundo, esto nos aleja. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, esto, hermano, es importante, ¿verdad? No podemos nosotros queriendo llegar a ser amigos de Dios, volvernos amigos del mundo. No podemos, porque nadie puede tener dos señores, dice acá. Buscar a la limpieza de corazón y gracia de labios. Proverbios 22:11. El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. Gloria al Señor. Acá entonces, cuando nosotros tenemos pureza de corazón y tiene gracia, o sea, tenemos gracia en nuestros labios y seremos amigos del rey. ¿Y quién es el rey? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amarlo en todo tiempo. Amarlo en todo tiempo, muy bien. Entonces ya aquí vamos a ir terminando, hermano, porque estamos en la etapa de amigos. Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y el hermano nace para tiempo de angustia. Entonces, pero el amigo, hermano, a Dios, nosotros lo tenemos como amigo, Él está en todo momento. Gloria al Señor por ello. Dios levantará avivamiento y arrebatamiento a sus amigos porque no ve defecto en ellos. Gloria al Señor. Imagínense, nosotros estamos ya en esa etapa, hermanos. Nosotros ya estamos en esa etapa y Dios nos está viendo que no hay entonces defecto en nosotros, porque vamos tras esa perfección. Y como la palabra dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará, entonces lo creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cantares 2:10. Mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Gloria al Señor. ¿A quién se lo están diciendo? No se lo están diciendo a una mujer común, se lo están diciendo a la amada de Cristo, a esa entidad gloriosa. Así de que tenemos que esforzarnos para llegar nosotros a esa bendición. Y aquí vamos terminando. Y el oyente sabe distinguir el significado de lo que oye, ¿ok? El creyente establece una relación con Dios. Vamos a repetir esto porque esto ya es el final. El oyente sabe distinguir el significado de lo que oye. El creyente establece una relación con Dios. El discípulo recibe la enseñanza. Los siervos reciben órdenes de su Señor, pero los amigos tienen comunión constante con el Señor. Qué hermoso, hermano. Esta es entonces la etapa como veníamos, la evolución de poder llegar a ser amigos de Dios. Debemos avanzar hacia la madurez, hermanos, sin conformarnos con lo que hemos alcanzado, ¿verdad? Porque si estamos en discípulo, qué bendición. Pero hay más, no nos podemos quedar ahí. Si ya alcanzamos la estatura de siervo, qué bendición, pero no podemos quedarnos ahí, porque sin duda Dios que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y eso lo vamos a ver en Efesios 1:6. Aleluya. Y dice, y aquí terminamos, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos, de haber podido desarrollar este tema tan glorioso. Todos esos temas que han venido los hermanos dando, que también pues estoy yo en esa obra gloriosa, nos gozamos y queremos de que llegue esa bendición a sus hogares, que no nos quedemos estancados. Tenemos ese llamado a crecer. Recordemos bien esto, que nosotros fuimos llamados
a una evolución gloriosa, a un crecimiento glorioso, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero que ese proceso es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos llegar de la noche a la mañana, mucho menos si no permanecemos, si no nos esforzamos. Entonces yo le pido en este día de que seamos varones esforzados. Vayamos entonces hasta Josué 1:9, donde dice la palabra ahí, un mensaje glorioso que dice: esfuérzate y sé valiente. Entonces seamos nosotros así, para que podamos crecer. Y cuando Cristo venga, nosotros podamos llegar solventes, ¿verdad? A ese encuentro glorioso y no tengamos que salir avergonzados, dice su palabra. Gloria a Dios. Oramos y quedamos ya despedidos. Señor, te damos gracias porque tú has derramado esta bendición gloriosa, el conocimiento, Señor, de esta evolución gloriosa, cómo nosotros los cristianos podemos crecer hasta llegar a ser tus amigos, Señor. Gracias te doy porque allá los hermanos en sus casas, Señor, han estado atentos, han estado, Señor, con ese deseo de poder aprender, de aquellos que ya lo habían oído, de poder retroalimentarse, de poder, Señor, oír nuevamente, que si se había oído únicamente y no se había comprendido, que hoy, Señor, pueda haber quedado esa palabra allí grabada en sus corazones, para que cada día que venga, Señor, recordemos que somos tus hijos y que vamos en ese proceso de evolución, Señor. Gracias, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque tú has dejado, tú has delegado, tú enviaste, Señor, a aquellos hombres que has preparado, aquellos siervos, aquellos ministerios, para que hoy, Señor, nos enseñen y por nosotros podamos, Señor, ser beneficiados con esa palabra gloriosa, Señor. Así de que hoy te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, gracias. Amén.